Hola mis amigos, saludos y mis respetos por encima de todo. Hoy quería comentar cosas que a veces nos llaman la atención, que se convierten en algo significativo, cuando se trata pues de la vida de personas, de seres humanos. Y en el marco de mi noticiero que hago usualmente, me llamó la atención un par de noticias que han ocurrido pues este mismo año 2024 y que definitivamente uno siente que te marcan en el momento que planteas pues el enfoque de la noticia. Hoy quiero hablarle de dos casos que yo definitivamente los denomino un solo destino, que al fin y al cabo es el reencuentro. Y fíjense ustedes que vamos a hablar, en este caso, de dos jóvenes, porque hoy en día siguen siendo jóvenes, a pesar de tener más de 40 años, pero que efectivamente pues, son dos escenarios de vidas en tiempos diferentes que se suscitaron en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y que efectivamente pueden ocurrir y ocurren en muchas latitudes del planeta, pero siempre llama la atención, ¿no? El hecho cómo se dan, que no sabemos, y ahí quiero escuchar tus opiniones, si son destinos, si son leyes de la causalidad o casualidad, si son circunstancias del hombre en su laberinto, ¿no? Que al fin y al cabo siempre andamos en las búsquedas profundas de a veces de reconocernos y saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero hoy quiero hablarle específicamente pues de un caso vivido y experimentado en la ciudad de Chicago y de otro caso en Georgia. O sea, en el caso de un caballero, el de Chicago, y el caso de Georgia, una dama. Pues. Fíjense ustedes pues que efectivamente las cosas han ido así. Vamos a hablar primero en Chicago de Fred. Fred es un joven afroamericano que efectivamente pues nace en unas circunstancias complicadas, difíciles, una situación donde su madre pues no podía soportar la carga, primero porque tener 16 años y la carga de asumir el compromiso de un bebé, de un hijo, la lleva pues a tomar una decisión de esas que es casi normal en la cultura de los estadounidenses y que efectivamente es el tema de la adopción. Y bueno, fíjense ustedes que la madre, lo vamos a llamar Fred, la madre de Fred lo entrega pues a una familia en el tema de la adopción y quizás con esas cosas de la vida, bueno, ella siguió su derrotero, siguió su rumbo y Fred, gracias a Dios, logró llegar a una familia, gente de bien, gente sana, gente que da lo mejor de ellos para tratar de formarte en la vida. Y bueno, definitivamente cuando se materializa pues la construcción y la edificación de un ser humano con las características de Fred, sé que eso hace sentir orgulloso a la familia de ver que conformaron a un hombre de bien a pesar de no llevar en su genética la sangre de estos progenitores que le dieron pues la crianza a lo largo de muchos años. Y bueno, fíjense ustedes que el caso de Fred es algo particular. ¿No? Este joven, él solía salir en estos años, pues, eh, ya en su adolescencia y su edad de joven, pues de 20, 25, 30 años, se acostumbró a visitar una especie de panadería, una especie de restaurante, donde él le llamaba la atención ir a comerse algún bocadillo, alguna dona, algún tipo de esos platillos sencillos y a disfrutar un café. Y bueno, se acostumbró desde ya muy grandecito, diríamos de joven, se acostumbró a visitar este sitio, ¿no? Ahí en el corazón de Chicago. Y bueno, fíjense que cada tarde y luego cuando le tocó la etapa de estudiar y luego la etapa de ser ya un empleado, un trabajador, él siempre recurría en las tardes a tomarse y a disfrutar de un buen café, a disfrutar de un buen bocadillo, o lo hacía los fines de semana en los días de las horas de la mañana. Bueno, así fue transcurriendo las visitas de Fred a ese espacio, bueno, que efectivamente ese espacio lo llenaba y él se sentía como que se sentía en familia, se sentía en casa, disfrutar las horas, los minutos, el rato, el tiempo que compartía pues su café, su panecillo, su pedazo de torta, de lo que fuese a disfrutar en este sentido, porque él sentía que era como un espacio que con el tiempo él consideraba de que le pertenecía sentirse allí en ese espacio sentado, disfrutando pues el sabroso café, el sabroso, en este caso, cacao, y disfrutar de algo, una bebida caliente de esas, pues que al fin y al cabo a todos nos gusta. Bueno, pasó el tiempo y hubo momentos que este joven comenzaba aún más a sentir, oye, de que ese espacio tenía algo que le alimentaba
en su psique, que alimentaba el olor a una etapa de su vida que él no entiende en qué momento fue. Y usualmente había una señora que pasaba, entraba, la dueña del restaurante, entraba, pasaba, y bueno, había sido una mujer también que hizo grandes sacrificios y logró pues efectivamente materializar un emprendimiento que es esa especie de panadería con restaurante, cafetería y ese tipo de cosas. Y él sentía cuando de repente veía, divisaba a la señora en la caja o que pasaba pues por la barra y pasaba muy cerca de él, él sentía que había algo, había un olor, había una especie de aura que lo impregnaba y le hacía pues efectivamente sentir, oye, de que ese espacio cada día le invitaba a ir con frecuencia pues a visitarlo. Bueno, ¿saben ustedes cómo se dan las cosas? Que él logra pues efectivamente con el tema de los avances que hay hoy en el tema de los ADNs y él empezó a investigar y logra un reconocimiento donde efectivamente la señora dueña del restaurante, en este caso de la panadería, de la cafetería, era la madre, en este caso de Fred. Era su madre. Y hubo un momento en que lograron intercambiar, él comentó parte de su vida. Y bueno, efectivamente ahí hubo pues la luz al final del túnel que permitió reconocer de parte de ella de que estaba hablando con su hijo que había entregado en adopción un poco más de 35 años atrás. Y bueno, llegaron a la conclusión, llegaron al entendimiento de realizar las pruebas que efectivamente pues le permitieron definir de que sí habían en las muestras del ADN de la señora dueña del restaurante, sí habían los rasgos necesarios genéticos que iban a permitir decir que eran las pruebas fehacientes de que una persona era la madre y la otra era el hijo. Bueno, eso fue para Fred un momento de gran felicidad, de el reencuentro con esa madre, con esa señora, porque efectivamente él decía, pues que él sentía que había algo en el restaurante que lo invitaba cada día a estar ahí haciendo presencia. Y esa presencia era porque parece ser que el olor materno, el olor de la primera etapa de la lactancia de su madre en los pechos, ese olor que despedía a la señora cada vez que pasaba cerca de él, le originaba a él un recuerdo que él no sabe de qué era, pero al fin y al cabo sentía la necesidad de ir y sentarse muy cerca pues de la zona de la caja donde pasaba, la caja registradora, donde pasaba siempre la señora. Piensen ustedes, fue un reencuentro hermoso, fue un reencuentro bonito que permitió pues a dos seres humanos que pensaron que en el tiempo jamás se verían, el reencuentro definitivamente marcado por características que al fin y al cabo marcan a los seres humanos como son los olores particularmente. Esa es la historia de Fred ahí en Chicago. Y ahora bien nos vamos a un caso también en Georgia, donde, bueno, Daisy, pues también estamos cambiando el nombre, una periodista, 40 años, bien formada, con una familia de bien. Bueno, al fin y al cabo, su madre, una señora que efectivamente, pues, muy joven, a los 17 años, alguien la embarazó, siempre tuvo contacto con quien la embarazó, pero la persona no asumió el sacrificio, al fin y al cabo, el padre de Daisy no asumió el compromiso y la señora, bueno, tuvo que entregar, pues, a esta niña también a una, gracias a Dios, a unos buenos samaritanos, a gente muy buena. Y bueno, efectivamente la criaron, la formaron, estudió en la universidad y se graduó. 40 años pasaron y ella en algún momento, ella en el 2016 fallece su madre. Fíjense ustedes, en el 2016 fallece su madre, la que la adopta, y bueno, ella en una de esas cosas, revisando documentos y cosas que siempre quedan en las casas, en los closets, consigue un documento donde hay dos fechas de ella, hay cosas que ella le generaron en ese momento una situación de preocupación, de curiosidad, y bueno, hay quienes dicen que la curiosidad mató al gato. En esta vez no mató al gato, sino que le dio alegría pues al futuro de esta joven Daisy ahí en Georgia. Y ella abre un Facebook y comienza una campaña denominada Buscando. Y efectivamente en Georgia ella empezó a ayudar a muchas personas, a muchos niños, gente que quería conocer su origen, de dónde venían, quién eran sus padres, porque ya sabían de que eran adoptados. Y ella logró entender con la documentación que consigue en su casa, después que fallece la madre de crianza,
de que efectivamente había sido una niña adoptada. Bueno, ese camino lo llevó a ayudar a muchas personas, pero ella se preguntaba, bueno, ¿y yo cuándo voy a resolver lo mío? Porque al fin y al cabo es parte pues de lo que, por eso creó su grupo de Facebook. Y bueno, en ese periplo y en ese trajinar se consigue con esas personas que son mayores, que tienen tiempo en la ciudad, en este caso en Georgia. Y bueno, efectivamente, una señora, ella comienza a hablar de los casos y ella habla de su caso. Y la señora le comenta sobre una señora que tuvo una niña. Bueno, allí comienza pues a conseguirse esa luz al final del túnel. Ella logra ubicar a la señora, tienen un primer intercambio. En el primer intercambio la señora reacciona bruscamente, le sale con improperios. La señora sintió que se le estaba acercando algo del pasado y de una vez rechazó la conversación. Pero bueno, esta joven, pausada, equilibrada, comenzó a trabajar a la señora, quizás con sus conocimientos periodistas, psicológicos. Empezó y la señora fue entrando en el tema, donde termina comentando de que sí, que había tenido una hija. Bueno, al fin y al cabo logran realizar también las pruebas pues del tema del ADN. La señora le comenta quién era su padre y que existía y estaba vivo pues ahí en la ciudad, en este caso de Georgia. Ahí están las imágenes del señor, pero ya cuando se conoce con su hija. Y el detalle es que esto aún, a pesar de que eran familias separadas, el padre y la madre biológica, el tema es de que en el Facebook, en el grupo de amigos de Daisy, estaba ese señor que al fin y al cabo termina enfrentando la realidad y reconocer que es el padre de ella. Fíjense las cosas del destino, ¿no? O sea, en un tema de Facebook, alguien de un adulto mayor que se incorpora en este sentido, bueno, y al fin y al cabo intercambiaban, chateaban, hablaban de muchas cosas. Y bueno, efectivamente, cuando la señora, la madre biológica, le dice quién es el señor y le da los datos, ella, la sorpresa, cuando verifica el nombre del señor en Facebook, es el nombre de la persona que le había dicho su madre biológica de quién era, a pesar de que no vivían juntos. Bueno, fíjense ustedes cómo son las cosas. Allí se da el reencuentro de Daisy con sus hermanas, con su madre, y obviamente que cuando ya se determina de que su padre es parte de ese amigo que estaba en Facebook, bueno, definitivamente pues el reencuentro logra ampliarse y gracias a Dios pues efectivamente de manera emotiva Daisy logra conquistar el afecto, el aprecio de quienes durante 40 años solamente por horas de haberla cargado, tenerla desde un parto, era el único trato que habían tenido. Pero estaban pues las vivas, las fibras de un ser humano que quería saber y descubrir pues efectivamente quiénes eran sus padres, y por eso hoy les hablé de dos casos, un destino, el reencuentro. Espero pues que les haya gustado este pequeño pues acto que representa pues la esencia de los seres humanos cuando pasan circunstancias en la vida y que terminan pues muchas veces después de tanto dolor y tantas angustias y preocupaciones terminan en una gran alegría. Mis saludos para ustedes, gracias por escucharme, gracias por los likes y gracias a quienes se suscriben pues a mi canal, porque al fin y al cabo este es un canal noticioso donde hago editoriales y comparto cosas interesantes del mundo de hoy y del pasado. Saludos.